disposición y, y después te aviso cuando falten 5 minutos. Bueno, como no, Listo. muchas gracias. Gracias Muchas a gracias vos. por la posibilidad a Verónica y a la comisión organizadora de poder participar de estas jornadas, que ya hemos participado en algunas otras anteriores, así que es un gusto estar aquí. El tema que he preparado para esta oportunidad, la ponencia se titula Un catamarqueño del centenario, Cornelio Sánchez Oviedo y sus aportes al noroeste argentino. Voy a habilitar un sencillo PowerPoint solamente para orientarme yo y no excederme también con el tiempo. Cornelio Sánchez Oviedo es un exponente catamarqueño de la generación del centenario y su producción, entendemos nosotros, debe ser rescatada y valorada. En esta comunicación abordamos aspectos de su vida y de su obra con la idea de aproximarnos en primera instancia a su conocimiento. En el trabajo está explicado la pertenencia a una familia vinculada con la cultura en Catamarca, que ha dado varios exponentes como Julio Sánchez Gardel, Ezequiel Soria. Evito esas referencias y digo que estudió en el Colegio Nacional de Catamarca y luego ingresó en la Escuela de Agricultura de Córdoba, donde obtuvo en 1919 el título de perito agrónomo. En su juventud fue cronista del diario catamarqueño El Día, fue presidente, vicepresidente y vocal del Consejo de Educación de la provincia y en marzo de 1930 fue electo diputado provincial. Designado técnico del Ministerio de Agricultura, en esa repartición llegó a ocupar el cargo de jefe de Sanidad Vegetal con jurisdicción en las provincias de Catamarca y La Rioja. Ahí voy a pasar a la siguiente. A ver. Bueno, él es Cornelio Sánchez Oviedo, a quien tratamos de rescatar en esta comunicación. La ponencia está dividida en acápites. Nos centramos en el aspecto vinculado con su trabajo como agrónomo y luego en su actividad como historiador. En el marco de sus funciones, a partir de su nombramiento en ese cargo de jefe de Sanidad Vegetal, Sánchez Oviedo comenzó en 1931 las observaciones y estudios en el departamento Arauco de La Rioja sobre las causas que anulaban el rendimiento de la cosecha olivícola y llegó a la conclusión de que la causa principal era un problema de polinización, es decir, textual, que las flores del olivo arauco son en un gran porcentaje autoestériles. Ante esto, puso en práctica el sistema de polinización cruzada, que significaba plantar entre los árboles de variedad arauco olivos de otra variedad e injertarle yemas de alguna variedad distinta. El descubrimiento hizo que al poco tiempo la producción alcanzara resultados cualitativa y cuantitativamente nunca vistos hasta entonces por los productores. Esto generó también que entre los años 1934 y 37 se plantaran en el departamento riojano de Arauco más de 1.000 plantas de la autóctona variedad injertada. Los primeros resultados positivos se comenzaron a notar en la cosecha de 1940. El descubrimiento de Sánchez Oviedo actuó como gran impulsor para el desarrollo olivícola y económico en el departamento Arauco. Ese aporte le valió al catamarqueño un homenaje público de la municipalidad de Aymogasta el 22 de febrero de 1933. Asimismo, el Instituto Politécnico de Sevilla le otorgó el título de ingeniero agrícola honoris causa y fue agregado ad honorem del Instituto de Botánica y Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. En el trabajo detallamos la producción académica de Sánchez Oviedo vinculada con este tema puntual y me gustaría explayarme un poquito más en su faceta de historiador. Ustedes están viendo allí la tapa del libro Catamarca en las exposiciones, tomo 1, que es el único tomo que salió de una obra que tenía prevista Sánchez Oviedo, que ha sido un trabajo de largo aliento, que inició en 1921 en ocasión del centenario de la autonomía de Catamarca, publicó en el álbum que en ese año vio la luz, el álbum del centenario de la autonomía, y luego publicó un artículo en ese álbum, y luego un libro, 1937, este libro que ustedes ven, que tuvo como base aquel artículo. Ustedes saben que Sánchez Oviedo
tuvo vinculación con el tema del centenario de la autonomía de Jujuy. Yo me enteré de este tema que no ha sido tratado por los historiadores que se han referido a Sánchez Oviedo hasta el momento, porque ha llegado a mis manos un folleto, esa es la tapa, está entre folleto y librito, con una documentación muy interesante porque Sánchez Oviedo aclara por una cuestión de días, que no era el 11 sino el 18 de noviembre de 1834, la fecha de la autonomía de Jujuy, y en el año 1934, recordando el centenario, es que en la Gaceta de Tucumán, a través del responsable del diario en Catamarca, que era Álvarez Olmos de apellido, publica una nota completa, extensa de Sánchez Oviedo en la Gaceta de Tucumán, donde explicaba este tema. Hay reacciones en Jujuy, en el diario La Opinión de Jujuy, el gobierno de Jujuy reacciona y dice, este catamarqueño piensa que somos ignorantes, nosotros sí conocemos la fecha, surge un confuso debate, pero al final Sánchez Oviedo tenía razón, los jujeños recordaban el 11 y no el 18 de noviembre de 1834 como la fecha de la autonomía de Jujuy, y finalmente el gobernador de Jujuy firma un decreto por el cual reconoce la fecha que Sánchez Oviedo presentaba. Es muy interesante para profundizar este tema en cuanto a los debates que surgen y también los medios de prensa vinculados con este tema, ¿no? En ese tiempo, bueno, aquí ya en Catamarca no tanto, Tucumán seguramente la Gaceta tiene mucho espacio cultural, los diarios catamarqueños no tanto, y cuando uno mira lo extenso de las notas dedicadas al tema del centenario de la autonomía de Jujuy en la Gaceta de Tucumán y en La Opinión de Jujuy, resulta interesante para pensar en profundizar en ese estudio. Un tema que a nosotros particularmente nos interesa en Catamarca es la vinculación de Sánchez Oviedo con la Junta de Estudios Históricos. Ustedes saben que él, junto con el doctor Alfonso de la Vega, son considerados como los principales promotores al momento de reunir a quienes el 15 de mayo de 1936, en la celda de Fray Mamerto Esquiú, en el convento franciscano de Catamarca, van a fundar la Junta de Estudios Históricos. Y luego, esto fue en 1936, y él va a ser elegido presidente de la institución entre el año 53 y el año 59, que va a ser el año de su muerte. Aquí me detengo un momento para comentarles que en el año 58 se organiza el primer Congreso de Historia de Catamarca, que se han publicado 3 tomos, las actas del Congreso, en 3 tomos en los años siguientes a 1958 hasta el año 60 y tanto se han seguido publicando esos tomos. Ha sido un esfuerzo económico importante, pero reúne ponencias que son todavía indispensables para el estudio de la historia de Catamarca. Sánchez Oviedo presidía la Junta al momento que se organiza ese congreso, y a él le toca dar la bienvenida a los congresistas que participaban en Catamarca en ese momento, y en nombre de las delegaciones asistentes le toca responder a Manuel Isondo Borda, delegado del Instituto de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán y del Archivo Histórico de Tucumán, responde a la bienvenida de Sánchez Oviedo. En el trabajo ustedes van a encontrar algunos detalles sobre los intereses temáticos de Sánchez Oviedo. Él ha trabajado una línea muy interesante que a mí particularmente, que yo prácticamente la sigo, que es el de los fundadores de las ciudades de Londres, desde 1558 hasta la fundación de San Fernando de Catamarca. Ha realizado aportes que son valiosos en ese sentido, y luego también se ha dedicado a la escritura de un par de biografías que consideramos importantes. Una de ellas dedicada a Gregorio José González. Gregorio José González era ministro del gobernador Cubas en el tiempo de la Liga del Norte, va a morir degollado días antes que José Cubas sea decapitado, ¿no? La diferencia entre decapitación y morir degollado. Era ministro de Cubas y muy cercano al gobernador en ese momento, y una de las biografías más completas que se ha escrito sobre Gregorio José González hasta este momento es la de Sánchez Oviedo. Gregorio José González era tío materno de Marco Avellaneda, el mártir de Metán, era hermano de su madre. Y otra biografía también importante, escrita por Sánchez Oviedo, que
que es fuente de consulta permanente, es la referida a Lindor Sotomayor, que es un riojano que en Catamarca tuvo una impronta importante referida a la cuestión de la educación. La cuestión de límites también ha sido tocada por varios historiadores en Catamarca. Sánchez Oviedo no es la excepción, y tiene un artículo muy importante referido a los derechos de Catamarca a la Puna de Atacama, escrito en 1942. Y también temas genealógicos, gracias Sara, temas genealógicos que particularmente también nos interesan. Sánchez Oviedo va a iniciar una polémica, nosotros lo hemos llamado la polémica de los Avellaneda, porque ustedes saben que él publica en los años 40, en el boletín de la Junta de Estudio Histórico de Catamarca, publica una genealogía del presidente Nicolás Avellaneda. Sánchez Oviedo comete el error de seguir a Carlos Calvo, obra que está plagada de errores, sobre todo para genealogías vinculadas con familias no porteñas, y quien le responde va a ser Diego Luis Molinari, y a partir de ahí se inicia una polémica, porque Diego Luis Molinari, por corregir a Sánchez Oviedo, también cae en otros errores que luego finalmente van a ser aclarados por Elsa Andrada de Bosch y Gaspar Guzmán, ya en tiempos más cercanos al presente. En el trabajo van a encontrar detalles también de esa polémica vinculada con un tema que en ese momento despertaba mucho interés, como era la genealogía del presidente Nicolás Avellaneda. Entonces, para terminar, digamos que al finalizar esta aproximación inicial a la vida y obra de Cornelio Sánchez Oviedo, coincidimos con Armando Raúl Bazán cuando afirma que fue un hombre amante del estudio y de la investigación, que gustaba percibir las voces que nos vienen del pasado. Tomo esta frase entre comillas de la necrológica que Bazán escribe sobre Sánchez Oviedo. Al momento de la muerte de Sánchez Oviedo, escribió Bazán que su desaparición entraña una pérdida desgarrante e irreparable para la comunidad catamarqueña, porque sobre todo fue siempre sustancialmente catamarqueño. Amó a su tierra profundamente. Una dilatada actuación pública que se extiende durante 40 años lo mostró animador constante e incansable de cuanta iniciativa propia o ajena apuntara al progreso y a la elevación cultural de Catamarca. Numerosas instituciones oficiales y privadas contaron en diferentes oportunidades con su colaboración desinteresada. Y así participó en reuniones, congresos, asambleas, pronunciando conferencias y discursos, o simplemente haciendo oír su opinión o ayudando personalmente en las tareas de organización. Es por ello que esta comunicación se inscribe en una línea de investigación que pretende recuperar del olvido el aporte brindado por Cornelio Sánchez Oviedo a Catamarca y al noreste argentino, valorando su participación en temáticas vinculadas con su suelo natal, además de La Rioja y Jujuy. Nada más, y muchas gracias. Muy bueno, perfecto. Realmente justo el horario, todo antes terminado. Ahí está, Bueno, buenísimo. antes de las preguntas vamos a hacer las 3 exposiciones y después vamos a abrir el debate a las preguntas o algo que quieran aportar, esas cosas. Así que ahora ¿Cómo no? tomamos el siguiente trabajo con Javier y Marcelo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también la posibilidad de participar en las jornadas en la que en otras oportunidades hemos participado con Marcelo. Y bueno, la presente ponencia es la continuidad del proyecto de investigación sobre redes intelectuales de historiadores del Tucumán colonial surgidas entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Fruto de ese proyecto fueron sendas ponencias presentadas en anteriores jornadas de la generación del centenario aquí en San Miguel de Tucumán en 2010 y en 2015. En la ponencia que presentamos en esta oportunidad, indagamos en fuentes de primera mano para delinear desde el epistolario de estos eruditos esa red y genealogía intelectual entre Samuel Lafone Quevedo, Pablo Cabrera, Antonio Larruy y Ernesto Padilla. Aquí buscamos profundizar en el estudio de esa red intelectual,
desde los contornos, apenas delineados en nuestras afirmaciones previas en aquellos trabajos, al análisis de nuevos datos documentales y papeles de archivo de indudable valor. Para ello nos valdremos de un tipo documental de excepción para la reconstrucción histórica y que es al mismo tiempo un género literario, la correspondencia o género epistolar. Esos papeles a aquilatar como fuentes son cartas coleccionadas como epistolarios en diversos repositorios oficiales. En primer lugar, decir que este trabajo de investigación, que como dijimos forma parte de una investigación mayor, tiene por finalidad estudiar una red intelectual surgida entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX, que vinculó a investigadores de la historia del Tucumán colonial. Estas redes están conformadas por una élite intelectual reducida en número que posee una formación en ciencias o disciplinas especializadas, como la arqueología, la lingüística, la filología, dentro de estas especialidades la onomástica indígena, la etnolingüística, etc. Esas redes se forman o entrelazan porque los investigadores por lo general no trabajan de manera aislada, sino que por el contrario establecen vínculos entre ellos, facilitados por afinidad, en cuestiones temáticas o ideológicas en beneficio de la construcción del conocimiento. En nuestro caso, hemos reconstruido una tríada de sabios integrada por Samuel Lafone Quevedo y los sacerdotes Pablo Cabrera y Antonio Larruy, que formaba una red intelectual que se proyectaba en la producción científica sobre el Tucumán y en diversos ámbitos académicos del país. Hemos demostrado que existió una red y al mismo tiempo una genealogía intelectual en las obras de ambos sacerdotes, siendo Lafone Quevedo tronco intelectual de ese árbol. Esos sabios intelectuales se relacionaron entre sí, tanto en el trabajo conjunto como las consultas o citaciones recíprocas que demuestran vinculaciones de índole directa o indirecta, justificaciones, respaldo de argumentos en trabajos del otro, etc. Asimismo, las huellas dejadas en la bibliografía denotan cercanía de pensamiento, dedicatorias en portadas, agradecimientos en prólogos y prefacios, transcripción de correspondencia en obras específicas, solamente por nombrar algunos ejemplos. También, al hablar de red y de genealogía intelectual, no podemos dejar de referirnos a otro concepto de la historia cultural, el de colegio o escuela invisible, que designa un ámbito con objetos materiales y formales de investigación que relacionan a investigadores que pueden hallarse geográficamente distantes, tal el caso de Lafone en Catamarca y Buenos Aires, Cabrera en Córdoba, Larruy en Catamarca, Lizondo Borda y Ernesto Padilla en Tucumán, etc. Los detalles de los aportes de la fuente epistolar están en el trabajo. Yo no me voy a detener, no nos vamos a detener en los detalles y en las ejemplificaciones en razón del tiempo, por lo que pasamos a las palabras finales. En párrafos precedentes hacíamos entonces referencia al llamado colegio invisible, estimando que los investigadores relacionados aquí por una red de intereses científicos formaban un espacio intelectual con esas características, aunque estuvieran en puntos distantes de la geografía nacional y no formaran parte de una entidad que les brindara un marco institucional que los aglutinara. La red Genealogía Intelectual integraba su núcleo con Samuel Lafone Quevedo, Pablo Cabrera, Antonio Larruy y Ernesto Padilla. A pesar de no cobijarlos una institución, se comunicaban epistolarmente, dialogaban sobre cuestiones relativas al antiguo Tucumán o pedían aclaraciones al interlocutor, mereciendo muchas veces minuciosas explicaciones de parte de quien respondía. Destacamos la circulación bibliográfica entre ellos de artículos, libros, notas periodísticas o información de esas publicaciones. En ese colegio invisible y red se determina claramente, como dijimos, una genealogía intelectual de maestros y discípulos, donde algunos de ellos trataban o llamaban así a otro o se nombraban de esa manera. Asimismo, algunos de ellos pedían opinión o crítica de sus investigaciones a quienes consideraban autoridad en la materia. Los tópicos científicos que les interesaban y de los cuales podemos realizar una reseña
de acuerdo a la correspondencia, son los siguientes: bibliografía, etnolingüística, onomástica aborigen, geografía histórica, documentos de archivo, historia del antiguo Tucumán, arqueología, entre otras. De la lectura atenta de la correspondencia intercambiada, observamos que no se deja de lado el contenido más amistoso o íntimo, como información sobre estados de salud, convalecencia de enfermedades, viajes, saludos a familiares, etc. El estudio de la conformación del campo científico en los aspectos arqueológico, etnolingüístico e histórico del noroeste argentino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no debe dejar de lado, entonces, el capítulo correspondiente a las redes intelectuales que se tejieron con los sabios publicistas de la época. En el caso particular de la red y genealogía intelectual que analizamos, observamos a un grupo de personas con intereses comunes de investigación, pesquisas documentales detalladas, publicaciones específicas y una búsqueda de intercambiar datos, informaciones y opiniones autorizadas. A todo ello debemos sumar el respeto académico que se profesaban y que se trasluce en la correspondencia con preguntas, hipótesis a contrastar por el interlocutor, puestas a su consideración, tratamiento en muchos casos de maestro y la autotitulación de discípulo, tal el caso de la correspondencia del padre Antonio Ruiz con Samuel Lafone Quevedo. Y para terminar, solamente mostrar cuál es el corpus utilizado, simplemente un listado ordenado cronológicamente con la correspondencia hallada hasta el momento entre los nombrados, el ida y vuelta de la información, que aquí solamente es una fecha y dos nombres, pero la riqueza que tiene el intercambio, el diálogo entre ellos es realmente de destacar. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Eso te iba a decir, Javier, que pongas el listado, por lo menos que se vea chiquito, pero que se vea por ahí los nombres que se puedan ubicar ahí. Sí, no lo sigo. Yo estoy compartiendo. Sí, ahora apareció. Fíjate si lo pone en el modo lectura, que es el librito que está al lado del longuito. Es que estaba así, estaba de esa forma. Bueno, Ya sí. Por lo lo menos veremos si en querés, el trabajo. sí, ahí está. Hay correspondencia, está el detalle ahí. Bueno, perfecto. Ahora escucharemos a Corina y después ya, cuando ella termine, abrimos el debate para las preguntas que quieran hacer o los aportes. Así que adelante, Corina. Ya, un segundo, voy a intentar compartir mi presentación. Bueno, ¿la pueden ver? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de participar también en estas jornadas. Mi nombre es Corina Kieslinger y estudié estudios regionales de América Latina en la Universidad de Colonia en Alemania. Y en el año 2019 hice un semestre de intercambio en Tucumán y durante este semestre tuve la oportunidad de apoyar el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSTA y así conocí a Sara Amenta y ella me mostró su trabajo que hizo sobre ese científico Rodolfo Schreiter y sus correspondencias que él tenía con otros naturalistas importantes de la región del NOA. Y así ella también me llevó a conocer a la Fundación Miguelillo y al Centro Cultural Roches y me comentó que todavía había cartas que no se podían traducir porque estaban en idioma alemán, inglés o francés. Y entonces yo me encargué de traducir las cartas que estaban en alemán. Entonces este es mi trabajo que hice para estas jornadas. Intenté mostrar alguna parte de la correspondencia en alemán del científico Rodolfo Schreiter y
resumir la mayoría de sus escritos. Bueno, Carlos Rodolfo Schreiter era un alemán que emigró al norte de Argentina, a Tucumán, a la provincia de Tucumán a principios del siglo XX, y que se dedicaba a la botánica, entomología y arqueología. Él pronto se hizo amigo de Miguel Lisho y también colaboró con él. Hasta su muerte en el año 1942 quedó trabajando para el Museo Nacional de Historia Natural y para el Instituto Miguel Lisho, y también por la herencia de Lisho. Ahora les voy a dar unos ejemplos de las cartas que traduje y que trabajé para estas jornadas. Las cartas que se encuentran en idioma alemán y que escribió o que también recibió Schreiter durante sus años como conservador del museo se dirigían a otros científicos o a instituciones de investigación. Y la mayoría es de carácter científico o profesional, como por ejemplo los escritos que contienen descripciones de material botánico o entomológico, o también algunos comprobantes de venta de pruebas o de intercambio de material recolectado. Pero también hay una gran parte de la correspondencia que es de carácter más informal, como los textos privados, incluyendo saludos de condolencias o planes de viajes. En mi trabajo publico parte de las traducciones en cita directa, las traducciones al español, y las transcripciones de las fuentes originales que estaban en idioma alemán, siempre las puse en notas de pie para que si hay lectores que entiendan alemán puedan todavía leer el texto original. El texto era en alemán antiguo, por eso a veces las traducciones al español se leen un poco difíciles, pero no eran fáciles de traducir tampoco. Bueno, ya, ahora voy a darles unos ejemplos, y una de las personas con las que Schreiter intercambió diversas cartas era Arturo Donat. Era un botánico de origen alemán que vivía en Argentina y que se dedicaba sobre todo a los estudios de la flora de la Patagonia. Con Schreiter intercambió material botánico, y Schreiter también intentó conseguirle un trabajo en la sección botánica del Museo de Historia Natural en 1933, y de eso trata la carta que pueden ver en esta página. Quizás se tomen un minuto para leer el primer párrafo, el segundo es el original en alemán. No sé si alguien entiende, pero también lo pueden leer. Como Rodolfo Schreiter le ayudó a Arturo Donat, también lo hizo a Hans Memler, que era otro botánico alemán en Argentina que también estaba en busca de empleo. Y en estas cartas uno se da cuenta del carácter personal que también tenían las relaciones que tenía Schreiter con sus compañeros. Memler, por ejemplo, habla aquí sobre su decepción y desesperación de no encontrar trabajo, y también traduje otras cartas en las que habla de sus familias, de enfermedades que tenían sus familiares. Así que las cartas no solamente son de carácter profesional, sino también personal. Después hay más que 30 carteos entre Carlos Rodolfo Schreiter y Federico Sommer Jr. Él era un miembro de la Sociedad Alemana de Cactus en Sao Paulo, Brasil, y estos escritos entre los dos tratan sobre todo del envío de semillas, pero también sobre orquídeas o cactus. Estas cartas de Federico Sommer siempre están súper detalladas y demuestran la gran pasión que tenía este naturalista por sus estudios. Era bien interesante leer sus cartas. Y aquí en esta carta él le explica a Carlos Rodolfo Schreiter cómo puede enviar las plantas en manera muy fácil para que no se destruyan en el camino. Algunas cartas también hablan de una nueva especie de escarabajo que encontró Schreiter y que mandó a su amigo Carlos Buch para determinarla. Carlos Buch era un entomólogo alemán y también era profesor de zoología en el Museo de La Plata. En esas cartas intercambian las características de la nueva especie y discuten su desarrollo. Por ejemplo, aquí
Carlos Bruch le explica algunas características de las determinaciones que hizo y también menciona al señor Melzer, que era otro alemán con el que trabajaban en la determinación de la nueva especie. El otro aspecto interesante que se encuentra en las correspondencias son las ventas del material recolectado. Ahí Schreiter, por ejemplo, estuvo en contacto con instituciones como el Museo Paleontológico en Holzmaden, en Alemania, o también con el Jardín y Museo Botánico de Berlín, entre otros. Aquí, por ejemplo, se puede ver una factura de compra de la empresa Franz Richter en Chemnitz, que está registrada para el Museo de Historia Natural en Tucumán. También se encuentran cartas de publicaciones de textos y la compra de revistas y libros, por ejemplo, con la editorial Alfred Kernen de Stuttgart en Alemania o también la editorial Oswald Weigel en Leipzig. Y aquí, por ejemplo, se puede ver el título de la revista Herbarium, que se publicó en la editorial de Theodor Oswald Weigel en Leipzig. Aquí es el título del número 73 del año 1926. Schreiter también contribuyó a la publicación de un artículo sobre la visita al Museo de Historia Natural en Tucumán. Un periodista llamado Theodor Fröhlich, del periódico alemán de La Plata, le pidió a Schreiter que le mande algunas ilustraciones del museo para incluirlas en su artículo sobre la visita. Y en la última parte de mi trabajo, traté las correspondencias de dimensión más privada. Ahora, las cartas anteriores eran más de carácter comercial o profesional, pero ahora vienen cartas que son ya más informales y de dimensión privada. Por ejemplo, había cartas de condolencia que recibió Schreiter cuando se murió Miguelillo en mayo de 1933. Acá, por ejemplo, hay una carta de un representante de la empresa de Oswald Weigel. Esa era la editorial de la revista Herbarium que les había mostrado recién. Y acá este representante manda sus saludos de condolencia acerca de la muerte de Miguelillo. Otras cartas de dimensión más personal eran, por ejemplo, invitaciones de visita o también cartas en las que Schreiter describe viajes que ha hecho. Y esta carta, por ejemplo, dirige Schreiter a Erich Werdermann, que trabajaba en el Jardín y Museo Botánico de Berlín, en Alemania. La escribió en el año 1930 y le explicó algo de sus viajes y después le dijo que tenía ahora 2 autos para viajar a las montañas y que si Werdermann quería le podía visitar a Tucumán y podían hacer una excursión juntos. En una carta después, que también trato en mi trabajo, Werdermann le contesta que no podría viajar porque no tenía los recursos necesarios y que quizás en 2 años más se podían juntar. Así que ahí hay una correspondencia más personal. Bueno, voy a terminar esto. Bueno, con la parte de correspondencia en alemán que traduje, quiero aportar al trabajo de Sara Menta, que hizo en su libro el epistolario de muchas cartas que Schreiter había escrito en español. Y bueno, acá ahora hay una parte de las cartas que había escrito en alemán. Y estas cartas no son solamente el testimonio de descubrimiento de plantas y insectos de la región del NOA, sino que también son un testimonio de las relaciones que Schreiter tenía con sus compañeros internacionales, pero también con personajes importantes de la región. Así que muchas gracias. Muy bueno, Corina, la verdad que hermoso el trabajo y bueno, te felicito. Es un gran aporte para seguir sumando el trabajo de los naturalistas, de Lillo, de los discípulos. Así que bueno, te agradecemos mucho tu colaboración. Así que bueno, abro al debate, los que quieran preguntar o hacer algún aporte.
Yo quiero preguntarle a Marcelo, ¿me escuchan ahí? Perfecto. A Sí, Elena. Marcelo, que me pareció muy interesante el trabajo, si Sánchez Oviedo tenía vinculación con los hombres de Tucumán en esa época, con los hombres de la generación de la llamada generación del centenario. Me refiero a Terán, a Ruyés, a Padilla. Hasta donde he podido ver, no encuentro vínculo. Sí, digamos, estaba muy vinculado con actividades, no puntualmente con ellos, pero sí en otras provincias, en otras ciudades sí lo ubico muy vinculado, y de hecho Bazán en su necrológica rescata la permanente participación que él tiene como enviado por Catamarca a distintos congresos. No encuentro vínculo puntual con ellos, pero sí he estado en movimiento. Yo dividí, después en el trabajo lo verán, la faceta de agrónomo e historiador, y como agrónomo también tuvo una actividad, digamos, académica, si vale el término, porque no manejo bien esa parte, pero sí estuvo vinculado con referentes de esa época en su área, pero no encuentro referencias puntuales para con los exponentes tucumanos. De acuerdo a lo que has descrito, se encuadra en ese perfil de hombre humanista que Claro. abarcaba de la agronomía a temas históricos, participando en la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en el álbum de la autonomía. En fin, era un hombre que manejaba muchos temas, al igual que los hombres de Tucumán, ¿no? Usted sabe, Elena, que me guío no lo había dicho acá porque lo marqué para no leerlo, pero Manuel Ponferrada, que ha sido director de la Escuela Normal aquí, digamos, un intelectual, él destaca de Sánchez Oviedo que poseía una colección entomológica, la más completa de Catamarca, hecha según la doctrina y método de las ciencias naturales. Por lo tanto, entiendo que no era un amateur, digamos, que estaba bien vinculado, claro, pero era como que dividía, porque tampoco lo dije, pero los riojanos lo valoran muchísimo a Sánchez Oviedo por el aporte que ha hecho con el tema del olivo, y de hecho en La Rioja, o por lo menos en Aymogasta, lo recuerdan más. Un colegio importante de allí lleva su nombre, y digamos, lo tiene muy presente a Sánchez Oviedo por ese aporte, que personalmente yo había escuchado alguna cosita, pero cuando uno se sienta a organizar la información, descubre, digamos, las características amplias que tiene Sánchez Oviedo, como lo tienen varios, ¿no? de esa generación. Y como Bazán lo conoce casi en el ocaso de la vida de Sánchez Oviedo, valoraba mucho eso, y dice que en conversaciones él planteaba que lo que más le interesaba era la historia, pero en realidad cuando uno mira, digamos, su currículum en cuanto a producción con los temas vinculados con la agronomía, es impresionante la cantidad de congresos y donde ha presentado ponencias, donde representa a Catamarca, y artículos que ha escrito en revistas científicas de esa temática, ¿no? Desde ese lugar quería presentarlo a Sánchez Oviedo con esos perfiles que plantea Elena, sin haber encontrado todavía, y quizás no los encuentre, los vínculos con los tucumanos, pero siempre Sánchez Oviedo me resultó atractivo en ese sentido, y cuando empecé a participar de las jornadas tucumanas, que ustedes siempre tienen nuevas cosas y esos archivos que no se agotan y aparecen documentos y cartas, siempre digo, ¿y Catamarca qué pasaba? Porque el perfil de Sánchez Oviedo no se parece mucho más, no se parece a muchos otros catamarqueños de la época, pero sí se puede parecer a varios de los tucumanos, claro, exacto. Yo creo. Gracias, Marcelo, me parece muy importante ese aporte de esa personalidad. Muchísimas gracias, Elena, y valoro mucho sus palabras, porque realmente me parecía que estas jornadas eran las ideales para poner en relieve a Sánchez Oviedo, Cornelio Sánchez Oviedo, un personaje interesantísimo. Félix estaba levantando la mano. Sí, efectivamente. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Porque tengo algunos problemas con la conexión. Bueno, la verdad que la ponencia de Javier
de Marcelo y de Corina han sido muy buenas, igual que tu intervención, Elena. Yo un poquitito un aporte, porque me parece que han estado muy claros y son muy didácticas, y es como que nos muestran que había personajes de la generación que tenían vinculaciones que iban más allá de los límites de las provincias, y otros que Sí, tenían el mismo espíritu de estos grandes como el padre Larrui, Samuel Lafone Quevedo o Ernesto Padilla, Alberto Ruyé, y había otros que tenían más o menos el mismo perfil, pero que estaban un poco más acotados a su provincia, pero en todo se ve en definitiva un sesgo de un nacionalismo cultural, por darle algún sí, nombre, por el cual procuraban el estudio de muchas actividades, por eso humanistas, de muchas actividades vinculadas a la tierra. Podía ser la arqueología, la flora, la fauna, el desarrollo de la historia. Otro personaje muy importante que no lo tenemos muy desarrollado es Manuel Lizondo Borda, que es también un poco de este periodo, abarca un poco este periodo, que también yo en una vuelta buscando documentación sobre él para escribir una historia de la Corte Suprema, advertí que no solo había sido un juez brillante y tenía sentencias muy importantes como juez de primera instancia y como juez de corte, sino que también tenía un montón de traducciones del latín al castellano, ¿no? Y es una persona que también tiene mucho, empieza a tener muchos contactos cuando se incorpora a la Academia Nacional de Historia. Y a mí, en definitiva, me queda un poco la duda de qué personaje, porque siempre es como que damos vuelta, básicamente, sobre los catamarqueños, los tucumanos, que pareciera ser que son los que más han trabajado. Y no me surgen muchos, los debe haber de este periodo, muchos jujeños o muchos salteños, ni tampoco santiagueños o riojanos. No, bueno, era un poco para hacer ese aporte, porque me imagino que los hubo y fueron muy importantes, pero que en general no los tenemos presentes. Era solo eso. Con respecto al trabajo de Javier y de Marcelo, que bueno, conozco la línea que siguen porque recuerdo los trabajos anteriormente presentados, me pareció interesantísimo, ¿no? Toda esta cuestión de las redes intelectuales del noroeste. Y lo que les quería preguntar es cuál es ese marco que ustedes siguen, digamos, teórico, en el que se insertan palabras como geología intelectual, colegio invisible, todo eso que me llama la atención porque lo desconozco. ¿Dónde toman ese contexto, ese marco para hacer su investigación? Sí, hay además también, le voy a responder a Mabel Mamani, que hace un comentario, una pregunta. En el caso de Colegio Invisible o Escuela Invisible, lo hemos tomado de Justo Serna y Anaclet Pons, que escriben una obra que se llama La Historia Cultural, Autores, Obras, Lugares, editado en Toledo en 2005. Es un concepto que se utiliza incluso en investigaciones de historia cultural norteamericana para justamente señalar a un grupo de personas que tienen intereses comunes, temáticas comunes, relaciones que se citan entre ellos, pero que no están en una institución que los alberga y los acoge y en donde trabajan o donde investigan, que sería este el caso, ¿no? Personas en diferentes provincias, en una geografía muy grande como es la de la Argentina, pero que tienen intereses, temáticas comunes y se relacionan para ello. En este caso, tuvimos la suerte de descubrir, entre comillas, que una enorme cantidad de cartas de Pablo Cabrera se encuentra hoy depositada en el Museo Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan,
y que en estos últimos años, en los 3 últimos años, recién la institución se ha abocado al inventario y a la digitalización de las mismas. Entonces allí hemos encontrado varias, eh, solamente para poner un ejemplo, ese conjunto de cartas, donde Cabrera se cartea con muchísimas personas, con un grupo de personas que excede los nombrados en esta ponencia, no se conocía y es 3 o 4 veces superior a la cantidad de cartas que se halla aquí en Córdoba, que se entendería es el lugar donde la documentación propia del sacerdote historiador estaría concentrada. Eso con respecto al comentario de Elena. En todo caso, después podemos ampliar un poquito más. Lo que pregunta Mabel dice, una pregunta para Javier Verdini. ¿Pudieron reconocer en las redes de intelectuales que están trabajando contacto, vinculación con Salta? Sí, hay algún contacto y vinculación con otras provincias del noroeste. Por ejemplo, en el caso de el padre Antonio Larruy, él tuvo como alumnos y estas personas lo reconocen como discípulo, se reconocen como discípulos de él en cuanto a la formación específica de ciertos temas. En los casos de Juan Alfonso Carrizo, conocido por todos por su gran obra de recopilación, y a su vez también quien se reconoce discípulo de Larruy es Monseñor Miguel Ángel Vergara, que tiene una importante obra de investigación sobre historia de la Iglesia. Seguramente van que Vergara es catamarqueño de nacimiento, pero trabajó Sí. y residió y produjo sobre Salta y Jujuy. Sí. Y seguramente muchos más que resta todavía Javier, encontrar. disculpa, pensando también en lo que planteaba Félix, Manuel Elizondo Borda en una ponencia anterior de la que se refiere Elena, lo hemos vinculado también a partir de su producción, de lo que él mismo escribe en las introducciones de las publicaciones del archivo de la Junta Conservadora, la vinculación que él reconoce con Larruy y con Cabrera, ¿no? Así que lo tenemos Claro. vinculado. En 1957, cuando se cumple el centenario del nacimiento de Pablo Cabrera, uno de los que participa en la obra homenaje es Manuel Elizondo Borda. Él tiene un trabajo allí donde hace referencia a la importancia de los trabajos de Cabrera referidos a la historia del antiguo Tucumán y de Tucumán y sus habitantes aborígenes. Bien, gracias. Verónica, levanta la mano. Es solo un comentario que los 3 trabajos presentados, que son muy, muy interesantes, han puesto en descubierto la importancia que tienen los epistolarios, las bibliotecas personales como fuentes documentales. Entonces, solo quería reafirmar la importancia que tienen instituciones que salvaguarden todo este material, ¿no? Que guarden los documentos, que tengan archivos muy bien organizados, ¿no? En nuestro caso, en el Centro Cultural Ruyés, la verdad que para nosotros es un tesoro, y cada vez que entramos a la biblioteca personal de Ernesto Padilla, o estamos fijándonos en los epistolarios de Miguel Lillo, de Reiter, encontramos elementos cada vez más novedosos y que nos permiten justamente dejar al descubierto estas redes intelectuales que se dieron en la región, como lo habían concebido en la generación del centenario tucumano, que desde el principio hablaban de una región muy bien constituida, y queda en evidencia en estos intercambios epistolares y en los libros que poseían cada uno. Solo eso, nada más era una anotación. De acuerdo. Muy bueno. ¿Alguien más que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún aporte? Bueno, la verdad que los trabajos sí, muy buenos.
Y el epistolario creo que es parte del corazón de uno, porque nosotros también hemos trabajado mucho los epistolarios y la verdad que trabajar con epistolario es muy lindo. Uno ve, hay otras miradas, uno conoce al personaje, lo descubre, porque muchas veces el personaje se muestra como es en ese epistolario, sobre todo cuando son cartas así, eh, de amistad, son cartas profundas, así que bueno, la verdad que muy lindo los trabajos, los felicito y bueno, está muy Sara, bueno. Hay que antes, mantenerlo es verdad que hay que conservar y preservar los epistolarios. Sara, perdón, antes de terminar y hablando de Sí. redes, ¿cómo es el vínculo de Corina con la institución o cómo se vincula Corina con la correspondencia del Centro Ruyés? Quizás lo explicó, pero quizás no lo entendí o no presté atención. Bueno, ella sí lo explicó. El tema fue que ella vino a hacer como una pasantía en la UNSTA. Bien. Entonces allí se vinculó con el Instituto de Historia porque dependía de lo que ella quería más o menos estudiar, entonces, o qué es lo que estaba viendo ella en su carrera. Entonces fue al Instituto de Historia y bueno, justo yo me recordé que le mostré el libro de Reiter, le digo, mira, acá hay el libro de un alemán que he trabajado, pero hay muchas cartas que están en su idioma de origen, así que si vos nos podés colaborar como una forma, ella hizo una pasantía y bueno, fue muy bien recibida en el Centro Cultural y ella fue a trabajar, tradujo las cartas y después se puso a leer sobre Reiter y armó, te digo, un hermoso trabajo sobre Reiter. Es un gran aporte al trabajo que ya veníamos haciendo sobre él. Así que seguro, eso, buenísimo. sí. Así que espero que le entusiasme a Corina para que siga trabajando con nosotros. Eso suele pasar mucho. Por ejemplo, el Centro Cultural también cuenta, mejor dicho, la Fundación Lillo, con el archivo de Juan Dalma, un médico, Sí. psiquiatra, un verdadero humanista que es el fundador de la Escuela de Medicina, que después va a llamar facultad, y tiene miles de cartas, pero las más no están en castellano. Entonces, en el caso el trabajo de Corina complementa todo lo que ha sacado Sara y es muy importante. Ojalá hubiera quienes, las de Dalma son muchas en italiano, en alemán, en francés. Hay las menos son en español. Así que esa tarea hay que hacerla y es muy buena. Sí, hay que hacerla. Esperaremos ahora, yo comenté en la universidad de que Corina participaba en estas jornadas, así que espero que ahora creo que hay 3 chicos de Tucumán que están en Alemania. Entonces, bueno, calculo que cuando hagan de nuevo vengan algunos alemanes a hacer pasantías, si Corina no vuelve, espero que sí vuelvas, Corina. Bueno, ya tenés un trabajito para hacer. Ya conoces más el tema. Bueno, muy bien. Estamos en horario para hacer una pequeña pausa y continuar con las comunicaciones siguientes. Les agradezco muchísimo su presencia. Mucha suerte a los catamarqueños con las jornadas que inician en una horita. Lo vemos en un ratito a Javier nuevamente. Muchas gracias por prestarnos su tiempo para esto. Así que, y gracias, Corina. Ha sido un placer conocerte y muy interesante tu trabajo. Muchas gracias por dejarme participar y ya me voy a despedir ahora porque acá en Alemania ya son las 10 de la noche, pero agradezco mucho que pueda participar. Gracias. Bueno, nos desconectamos ahora y en media horita comenzamos nuevamente. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.
Ah.